El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Mauro MD, Seven el Monarca, Facundo Almada, Víctor Manuel Marcelo, Naruto Uchiha, Luis XD, Kukier 2000, Antoni Machuca, XX Laureano Omega XX, DR Mundo, Leo 1218, Brandon Miño, Vegeto 999, Mariano Ed de Arce, BLCBAS 540, Ami Maru, les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Boku no Hero, los villanos no nacen, se hacen. Parte 38. Capítulo 40. El linaje. La batalla entre el Frente de Liberación Paranormal y el enorme equipo de héroes de Edgesoft finalmente llegó a su fin. Para cuando la batalla terminó, la mansión del Frente de Liberación Paranormal quedó hecha un completo desastre. No parecía la misma que por la mañana, cuando los desprevenidos residentes comenzaron su día y siguieron adelante con sus planes para el día antes de la reunión, sin saber lo que les esperaba ni la batalla que les aguardaba. Como resultado de la batalla, miles de personas fueron capturadas y su número real aún se estaba contabilizando. Cualquiera que fuera el número, sabían que eran varios miles y que les tomaría un tiempo contar a todos y determinar la cifra real. Sin importar el número de personas capturadas en la mansión, sabían que lo que veían ahora era solo la punta del iceberg, porque sabían que, al mismo tiempo, todos los miembros de esta organización estaban siendo arrestados en todo el país. Las capturas no solo afectaron a miembros de bajo rango. Algunos de los miembros de alto rango del Frente de Liberación Paranormal también fueron capturados. Red Destro fue uno de ellos. El ex líder del Ejército de Liberación Meta y director ejecutivo de Denerat sufrió numerosas heridas en el cuerpo tras ser perforado repetidamente por el G-SOD mientras estaba sentado, inconsciente, contra la pared, tras ser noqueado por el héroe principal tras una feroz batalla. El propio el G-SOD fue llevado a un lado tras derrotar a Red Destro, completamente agotado por todo y por su pelea con él. El hecho de haber sido herido por Gareth y seguir ciego de un ojo hizo que esta pelea fuera mucho más difícil de lo normal. Tras su pelea con Red Destro, fue llevado a un lado, donde le trataron el ojo y se confirmaron sus peores sospechas. Efectivamente, había perdido la vista de un ojo, y no fue algo temporal. Sin embargo, entre los miembros de alto rango del Frente de Liberación Paranormal capturados, no se encontraba solo Red Destro. Quimera, inconsciente, estaba cubierta por un enorme bloque de cemento, tras haber sido noqueada por un bloque más pequeño cuando Cementos logró atraparla más tiempo del habitual para asegurarse de que finalmente pusiera fin a la pelea y dejara a Quimera fuera de combate. Cementos, exhausto, yacía no muy lejos de él, tras desmayarse justo después de que Quimera dejara de ser una amenaza para nadie en el campo de batalla. Ayaka, Hiran y Anabata también se encontraban entre los miembros de alto rango del Frente de Liberación Paranormal capturados. Los tres quedaron atrapados bajo tierra después de que los héroes entraran al interior una vez finalizada la batalla y fueran sacados a la luz, donde permanecieron atados junto a los demás miembros capturados de su organización, quienes esperaban ser trasladados a los vehículos que los llevarían a prisión, donde, como acordaron mutuamente los héroes, todos pertenecían. A pesar de que todos fueron capturados y el plan principal del Frente de Liberación Paranormal se vio completamente comprometido, los héroes no se sintieron vencedores y muchos se sintieron amargados y tristes ahora mismo, ya que muchos héroes perdieron la vida hoy. Yoro y Musa, Shishido, Snipe, Selkie, el hombre que Sahiri. Fueron solo algunos de los muchos héroes que perdieron la vida hoy. Y ni siquiera se imaginaban lo que habría sucedido con el equipo de Endeavor si Shigaraki hubiera despertado. Lo que empeoró todo fue que muchos de los miembros más peligrosos y de alto rango del Frente de Liberación Paranormal lograron escapar. Se confirmó que la Máscara, Armero, y Miko Toga, Davi, Spinner, Magne, Mr. Compress, Escéptico, Curioso y dos asesores de la Máscara, Kazumi Minene y Daiki Takeuchi, escaparon a lomos de Gigantomachia y se creía que se dirigían al Hospital Haku debido a que Gigantomachia gritaba constantemente el nombre de Tomura Shigaraki. Se creía que Geten, Slice y Monia también escaparon, pero a diferencia de ellos, escaparon a pie. Se creía que ellos, junto con al menos 356 miembros del Frente de Liberación Paranormal, escaparon de esa manera. El número de fugitivos aún era incierto, aunque, como seguían contándolos y todos sabían que la cifra aumentaba con cada instante que pasaba. Por lo que sabían, podrían haber sido más de 500 o incluso más. Solo el tiempo lo diría.
Mustard estaba sentado en el suelo del bosque, atado para evitar que intentara escapar, y Tomohito y Shishikura, sus guardias, llevaban máscaras de gas, igual que cuando lo emboscaron, Rappa y Arasaka, para evitar que soltara su gas somnífero. El villano adolescente los miraba fijamente, entrecerrando los ojos cada vez que los posaba sobre Tomohito. Algo que Tomohito notó y que lo incomodó un poco. Apartó su atención de ellos un segundo después, tras oír a alguien sollozar y ver a Momo, Mina y Agakure llorando mientras Ojiro intentaba consolar a Agakure de alguna manera, a pesar de estar a punto de llorar. No se preguntó por qué lloraban, pues sabía la razón. Era porque el cuerpo sin vida de Midnight había sido descubierto hacía poco. El cadáver quemado de Kamui Wolves fue encontrado no muy lejos de ella. Fuera lo que fuese lo que le hubiera ocurrido en sus últimos momentos, todos podían ver que fueron dolorosos, pues murió quemado tras ser alcanzado por el ataque combinado de Abby y Mustard. El villano adolescente meneó la cabeza para sí mismo, abriendo la boca mientras hablaba con los héroes en entrenamiento, pues tenía algo que decirles. Es una mierda que maten a alguien que te importa. Momo apartó sus manos de su rostro, revelándole su rostro manchado de lágrimas. ¿Qué? Es horrible que maten a alguien que te importa, ¿verdad? Mustard repitió su pregunta, sintiendo que todos lo miraban mientras profundizaba en lo que tenía que decirles. Al menos ahora sabes lo que se siente que maten a alguien que te importa. Puedes considerarnos incluso por lo que les pasó a Duize y Tengai-kun. Mina lo miró con lágrimas en los ojos. ¿De qué estás hablando? ¿Estás diciendo que nos lo merecíamos? Preguntó Ojiro con una mirada de disgusto y enojo. Mustard asintió con un dejo de vacilación en su voz. Sí. ¿Por qué dices algo así? Es que no tienes compasión. Momo empezó a decirle entre lágrimas. Yo en tu lugar dejaría de hacerle esas preguntas, la interrumpió Shishikura. Miró a Mustard con disgusto. La gente como él no son humanos. Son más bien animales. Simplemente parecen humanos. Qué gracioso. Mustard soltó otra carcajada, negando con la cabeza ante las palabras de Shishikura. Te quejas de mi falta de compasión y entonces uno de tus amigos dice algo. ¿Por qué demonios deberíamos tratarte con compasión si tú no la tienes por nosotros? ¿Quieres que te trate como personas, mientras que mis amigos y yo no somos humanos para ti? Shishikura siguió mirándolo fijamente. ¿Por qué los trataríamos como humanos? No merecen ser tratados como tales. Sobre todo después de todo lo que hicieron hoy, después de lo que hicimos hoy. Hablas como si no nos hubieras atacado primero y no hubieras derramado la primera sangre al matar a Duize y Tengai-kun. Replicó Mustard, fulminando con la mirada al estudiante de Shiketsu. Lastimaste a Gareth, Rappa, al señor Compres Y. Soltó un suspiro de tristeza al pensar en la cuarta persona. Deseaba poder estar allí ahora mismo para consolarla. Toga, por lo que les hiciste a Duize y Tengai-kun. No hay palabras para expresar cuánto los valoro como personas. ¿Por qué demonios debería tenerte compasión después de esto? Sobre todo después de que intentaste justificarlo. Los héroes hicieron lo que tenían que hacer con todos, incluso con escoria como tú. Si fueras una persona normal en lugar de una escoria villana, entenderías que hacemos esto para proteger a esta sociedad. Estoy seguro de que lo que les pasó era inevitable, y quien lo hizo no tuvo otra opción, replicó Shishikura, con los ojos entrecerrados, una mirada fulminante, sintiendo solo asco hacia el adolescente que tenía delante. Pensar que eran más o menos iguales, siendo Mustard solo un año menor que él, aquí vamos de nuevo con esta mierda justificada. ¿De verdad te gusta pensar que todo lo que haces está justificado y que todos los que discrepan pueden irse al diablo, eh? Mustard negó con la cabeza, harto de esto, ya que no tenía intención de detenerse y continuó. Sigues hablando como si el asesinato de nuestros amigos estuviera justificado mientras que nuestro contraataque fue un acto atroz, y nos llamas monstruos por tener la audacia de contraatacar. Cállate y acepta la realidad. Nos atacaste primero y derramaste la primera sangre aquí. Lo que hicimos fue contraatacar y ahora intentas hacerte la víctima cuando nos devolviste el favor y nos demostraste que no estamos dispuestos a dejar que mates a nuestros camaradas y luego intentas fingir que tienes el control. Ustedes son héroes de risa. Pensar que podría haber sido como ustedes, como una vez soñé serlo. ¿Alguna vez soñaste con ser un héroe, eh? Preguntó Shishikura. Quizás es bueno que no te convirtieras en un héroe. No necesitamos gente como tú entre nosotros. Gente como yo entre ustedes. Hablan como si ustedes, los héroes, fueran puros y no tuvieran idiotas que salen impunes por hacer la vista gorda ante lo que hacen sus compañeros de trabajo. Mustard señaló, apartando la mirada de Shishikura y mirando a Tomohito.
Pueden negarlo todo lo que quieran, pero es la verdad. Incluso puedo señalarles un ejemplo perfecto ahora mismo. ¿De qué estás hablando?, preguntó Shishikura mientras Tomohito se tensaba un poco, sintiendo que lo que Mustard planeaba decir sería sobre él. Mustard mantuvo sus ojos en Tomohito y comenzó a decir: «Este imbécil». Tomohito lo interrumpió y no pudo terminar lo que estaba diciendo cuando le dio un puñetazo en la cara, impidiéndole revelar la verdad. «Cállate, villano». Shishikura miró a Tomohito con una mirada de sorpresa en su rostro, no esperaba que actuara así, Kazari-kun. ¿Qué? ¿De verdad ibas a escuchar las chorradas que se inventó para quedar mejor? ¿Sus historias tristes no nos incumben?, preguntó Tomohito, esforzándose por fingir lo nervioso que se puso por las palabras de Mustard mientras lo agarraba y lo ponía de pie. Lo agarró por las muñecas heridas y empezó a llevárselo. «Voy a alejarlo de ti y de los demás para asegurarme de que no vuelva a decirte esas chorradas ni se burle de los estudiantes de la UA por la muerte de su profesor». «De acuerdo». Shishikura asintió mientras Tomohito y Mostaza se alejaban juntos. Se dio cuenta de que estaba de acuerdo con Tomohito. Lo que Mostaza les dijera probablemente no era importante y probablemente solo una historia inventada para quedar mejor delante de ellos. Mustard miró por encima del hombro a Shishikura, Ojiro, Agakure, Momo y Mina, sintiendo el fuerte agarre de Tomohito mientras ambos se distanciaban poco a poco. El villano adolescente ignoró el dolor en su mejilla y desvió la mirada hacia Tomohito. «Me diste un buen puñetazo aquí. ¿Entraste en pánico porque sabías que les contaría lo idiota que eras con Gareth en la secundaria?». Tomohito suspiró. «Veo que te contó sobre esto», Mustard lo confirmó un segundo después. «Sí. Se lo contó a todos los de la liga. Nos lo contó todo con detalle. Incluso como tú y el resto de esos imbéciles que lo trataron como basura casi lo llevaron al suicidio». Tomohito negó con la cabeza con una expresión de arrepentimiento, mirando rápidamente a su alrededor para ver si había alguien más. Al ver que estaban solos, le dijo: «Escucha. Me arrepiento de todo lo que le hice. Si pudiera retroceder en el tiempo y evitar crear la máscara, y detener a Takemura por todo lo que hizo como la máscara, lo haría sin dudarlo». «¿Te arrepientes? Me alegra que puedas admitirlo. ¿Quieres que te dé una medalla o algo?», respondió Mustard con sarcasmo evidente en su voz. No pudo evitar preguntarse por qué Tomohito se sentía arrepentido. ¿Se sentía arrepentido porque de verdad se daba cuenta de lo terrible que había sido con Gareth o se sentía arrepentido por lo que Gareth terminó siendo por su culpa? Aunque te arrepientas, todavía no les has dicho a los demás lo imbécil que eras en la secundaria. Es patético. Tomohito apretó con más fuerza a Mustard, sintiendo cada palabra que le pronunciaba golpeándolo como una bala. Cállate. No quiero escuchar tus excusas. Sé que te da miedo admitirlo delante de todo el mundo porque temes su reacción. Mostaza lo interrumpió cuando Tomohito sintió que las palabras se le ahogaban en la garganta. El villano adolescente negó con la cabeza, viendo que tenía razón. Da igual. De todas formas, no importa. Pronto. Todos sabrán tu pequeño secreto. Ante esto, Tomohito levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? No quisiera arruinarte la sorpresa, imbécil abusador, respondió Mostaza. Tomohito casi lo vio. A pesar de haber sido capturado, el villano adolescente tenía una sonrisa en el rostro y Tomohito sintió algo en la nuca que le decía que hoy les esperaban cosas más desagradables. Rappa dejó escapar un suspiro de resignación, sentado contra un árbol mientras esperaba su turno para ser llevado con el resto de los miembros capturados de su organización por Ganorka. Tal como se llevó a Arasaka unos minutos antes. El luchador no intentó hacer nada para liberarse en ese momento, pues no podía. Al recobrar la consciencia, lo primero que sintió fueron fuertes ataduras en sus brazos, lo que le impidió moverse, haciéndole comprender que realmente estaba capturado y que no podía hacer nada al respecto. «¿Eres tú?». El luchador miró hacia el origen de la voz y vio a Fagún y Kirishima frente a él. Rappa los miró en silencio durante unos segundos, sin saber qué decirles hasta que decidió que lo mejor sería hablarles. «Sí. Soy yo. Ha pasado un tiempo desde que se separaron». Fagún se cruzó de brazos. «Así que lo que escuchamos era cierto. Realmente te uniste a la Liga de Villanos después de que te vimos en el Shiya Saikai. ¿Es por eso que te negaste a pelear con nosotros cuando nos topamos con ti y tu compañero?», preguntó Kirishima, recordando cómo fue su primer encuentro con Fagún con Rappa y Tengai, pues Rappa y Tengai no querían pelear y siguieron su camino. Decir que los dejó a ambos desconcertados fue quedarse corto. Al principio, lo atribuyeron a que Rappa y Tengai habían abandonado la Yakuza al darse cuenta de que era una batalla perdida.
Ninguno esperaba unirse a la Liga de Villanos. Rappa asintió en confirmación. Sí. Fue algo que ambos discutieron durante unos días antes de que tomáramos una decisión. Kirishima lo miró interrogativamente. ¿Por qué te unirías a ellos? ¿Fue porque tu organización anterior se estaba desmoronando con nuestra incursión y querías evitar que te capturaran? Preguntó Fagum. No. Fue porque Gareth fue la segunda persona, después de Overherk, en derrotarme en una pelea. Rappa negó con la cabeza. Después de que me derrotara y Tenga y lo curara, hablamos y nos ofreció unirnos a la liga, prometiéndonos que las cosas no serían como en la Yakuza. Tenga y yo pasamos un rato con él, Ruiz y Toga después de esto durante unos días, y vimos que Gareth podría haber sido honesto con nosotros sobre la liga. Aunque Tenga y se mostró reticente al principio, logré convencerlo de que le diera una oportunidad a la liga. El luchador no se detuvo ahí y profundizó en sus palabras, mientras Fagum y Kirishima lo escuchaban en silencio. ¿Quieres saberlo mejor? Nunca nos arrepentimos. Ni un poquito. La liga era todo lo que Shia Saika y no era, y Shigaraki y Gareth eran los jefes que todos querían seguir. Gareth incluso me prometió darme una buena pelea si me unía a la liga después de ver cuánto me encanta la emoción. Verás. Hacía todo lo que hacía buscando una buena pelea. Lo hacía solo por la emoción. Hasta ese día, entonces, ¿por qué no debería destruirla? ¿Por qué no deberíamos destruir la sociedad que nos creó? ¿Por qué no nos ayudan? Destruyamos esta sociedad y reconstruyámosla desde cero. Un reinicio completo. La gente dejará de repetir esos errores después de que hagamos este reinicio, porque sabrán lo que crearán y causarán de nuevo si continúan actuando como lo hacen y repiten los mismos errores. Rappa volvió a lo que estaba diciendo un segundo después de que el recuerdo del discurso de Shigaraki le asaltara la mente. Pero después de escuchar el discurso de reinicio del jefe hace unos meses, todo se convirtió en algo más para mí que una simple forma de encontrar una buena pelea. Quería ver el mundo que él y Gareth crearían para nosotros. Quería ayudarlos a ellos y al resto de la liga a crearlo. Fagum lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Quieres ayudarlos a crear un mundo nuevo? ¿Cómo? ¿Destruyéndolo primero y poniendo tantas vidas en peligro? Hay que destruir el sistema actual. Mantenerlo no traerá nada bueno. De eso me di cuenta yo mismo tras descubrir cómo tú y tu sistema perjudicaron a mis amigos de la liga. Rappa señaló. Se suponía que nuestra operación también sería lo más limpia posible. Nuestra intención era mantenerlos alejados del conflicto entre nosotros. No pretendíamos hacerles daño. Lo que estás viendo ahora mismo y lo que Machia haga una vez que llegue a las ciudades no habría sucedido de no ser por ti. Otra vez no, murmuró Kirishima en voz baja, apretando la mano al recordar que Mustard les había contado a él y a los demás sobre el mismo mundo poco después de presenciar la masacre de Gigantomachia. No podían haber tenido la culpa. ¿Verdad? Después de todo, lo que hicieron al atacar a esos villanos tenía que hacerse. No podían dejar que llevaran a cabo sus planes sin más. Aunque planearas tu operación lo más limpia posible, aún así pondrías vidas en peligro, señaló Fagum. ¿No pensaron tú y tus amigos que podría haber una mejor manera de hacerlo cuando no tuvieran que hacer todo esto? ¿Una mejor manera? ¿Qué es una mejor manera para ustedes? Ustedes, héroes, solo nos demuestran que no hay otra manera de lograrlo. Rappa replicó. ¿Quieren saber lo peor de todo? Es que Tenga y no estará allí para ver nuestro nuevo mundo una vez que logremos nuestro objetivo. Era mi mejor amigo y ahora se ha ido. Sus ojos se entrecerraron en una mirada fulminante. Por culpa de ustedes, héroes. No le hagan caso. La voz de Ganorka resonó en sus oídos y todos miraron en dirección a él, viéndolo acercarse. Por su expresión, Kirishima y Fagum supieron que no le hacía gracia ver a Rappa. Cualquier derecho que tuviera a juzgarnos, lo perdió en cuanto empezó a matar a todos los que caían en sus manos en la mansión. Como si fueras tú quien hablara. ¿De verdad crees que puedes juzgarme después de que intentaste justificar ante Gareth que Aux matara a mi mejor amiga y a Luice, y de culparlos de sus muertes al no dejarles otra opción? Replicó Rappa con un dejo de disgusto en su tono previamente inexpresivo, mientras Ganorka ignoraba su réplica, sin nada que decirle, y se levantó del suelo. El héroe superior empezó a arrastrar a Rappa, llevándolo al mismo lugar donde había llevado a Arasaka momentos antes. Rappa obedeció en silencio, sabiendo que no podía hacer nada ahora mismo, y permitió que Ganorka se lo llevara. Kirishima y Fagum intercambiaron miradas silenciosas, viendo cómo Ganorka se llevaba a Rappa. Kirishima dejó escapar un suspiro de tristeza al ver a Fagum notarlo y le alborotó el pelo, intentando tranquilizarlo.
Gareth estaba sentado en la esquina, entre las púas de la espalda de Gigantomachia, que habían crecido enormemente tras la transformación del villano. Siendo sincero consigo mismo, no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaban él y los demás sobre la espalda de Gigantomachia, pues había perdido la noción del tiempo desde que abandonó la mansión sobre el villano, mientras Gigantomachia seguía avanzando por las ciudades camino a Shigaraki como si nada. El enorme villano se acercaba a su destino, Ciudad Haku, a cada instante. No se movía a la velocidad de la luz, pero sí bastante rápido. Según lo que Skeptic les había contado a él y a los demás hacía un momento, todos estaban en Ciudad Sairo y muy cerca de su destino. Debido a su proximidad y a la velocidad de Gigantomachia, Gareth deseó que el tiempo que les quedaba para llegar a Shigaraki transcurriera más rápido, pues sabía lo cerca que estaban de él en ese momento. El chico de cabello negro se mantuvo absorto en sus pensamientos, sin haber dicho mucho desde que él y los demás salieron de la mansión mientras esperaba a que llegara a la posición de Shigaraki. Dejó escapar un suspiro, sintiendo como Gigantomachia atravesaba todos los edificios y todo lo demás en su camino hacia su destino como si nada. Gareth realmente esperaba que su advertencia y la de Skeptic sobre el alboroto de Gigantomachia llegaran a todos y que la mayor cantidad posible de personas lograra alejarse para evitar ser atrapados. Salió de sus pensamientos un segundo después y miró a su alrededor, viendo lo que hacían los demás. Skeptic seguía pegado a su portátil, presionando más botones mientras hacía algo. Kizuki, Origami, Mr. Compress, Davi y Magne se mantenían cerca de él. Toga permanecía cerca del borde de la espalda de Gigantomachia, observando la destrucción a su alrededor con una mirada solemne, mientras Spinner, Minene y Daiki se mantenían ocupados con sus cosas en los rincones. «Huelo a 2 amos», gritó Gigantomachia, con la voz cada vez más emocionada, mientras Gareth arqueaba una ceja. ¿A qué se refería Gigantomachia con 2 amos? Los únicos a quienes consideraba sus amos eran Shigaraki y All for One. Significaría que él también podía oler a All for One, ¿pero por qué? No tenía sentido, ya que All for One no estaba cerca y seguía encerrado en el tártaro. «Tengo a Shigaraki Tomura a la vista», declaró Skeptic mientras Gareth dirigía su atención hacia él al instante. Descubrió interés en la información al ponerse de pie y caminar hacia él. «Está luchando contra Endeavor». «Excelente». Davi asintió ante la información, satisfecho, mientras Gareth se dirigía hacia él y todos los que rodeaban a Skeptic. «Prepárense». El escéptico lo miró con una expresión interrogativa en su rostro. «¿Para qué? ¿Vas a ayudarme a derribar esta sociedad construida sobre falsos héroes?» Davi sonrió ampliamente mientras el señor Compress lo miraba con curiosidad, recordando lo que Davi le había dicho cuando comenzaban a abandonar el bosque tras darse cuenta de que se vieron obligados a dejar atrás a Mustard, Rappa y Arasaka. El señor Compress se apartó de Skeptic y cambió su mirada entre Toga y Gareth. ¿Están de acuerdo? ¿Eh? ¿Qué? Preguntaron Toga y Gareth al mismo tiempo. Gareth lo miró con curiosidad mientras Gareth observaba la destrucción que la rodeaba. Vi sus caras antes cuando nos atacaron los estudiantes de la UA. Buscaban a ciertas personas. ¿Tengo razón?, preguntó el señor Compress mientras Gareth y Toga guardaban silencio. Era la única confirmación que necesitaba. Ellos también son héroes, ¿les parece bien nuestro plan? Me parece bien. Mientras pueda volver a ver a Tomura-kun, Gareth se encogió de hombros. Por ahora, lo único que quería era volver a ver a Shigaraki. Estaba tan cerca de volver a ver a su hermano después de tanto tiempo, y eso era lo que le importaba ahora mismo. Solo quería abrazarlo y disculparse por arruinarlo todo. ¿Dónde ponen el límite estos profesionales?, preguntó Toga de repente, recibiendo miradas inquisitivas de la mayoría al no responder a la pregunta del señor Compress. Magne la miró interrogativamente. ¿Qué quieres decir, Toga-chan? Si su propósito es salvar gente, ¿no creían que Jin era una persona? ¿No creían que Tengai-kun era una persona? Toga explicó a todos el significado de su pregunta mientras todos escuchaban lo que les decía. Los héroes no dudaron en asesinarlos. ¿Me matarán si tienen la oportunidad? ¿Nos matarán a los demás si tienen la oportunidad? Me gustaría preguntarles. Me gustaría preguntarle a Ochako, ya que creo que alguien más debería preguntarle a Izuku. Ya veo. Dijo Gareth comprendiendo, sabiendo que era la persona con la que Toga quería hablar con Izuku. El pelinegro suspiró al pensar en tener una conversación con Izuku después de lo ocurrido hoy. Con lo ocurrido hoy, ¿quién sabía cómo terminaría? Todos. Gritó Kizuki, intentando que todos volvieran a fijarse en ella y en Escéptico. Miren esto.
Los héroes se acercan, explicó Skeptic, sin apartar la mirada de su portátil mientras Garrett, Origami, Magne y Mr. Compress volvían a centrarse en él y su portátil. El señor Compress se acercó a la computadora portátil de Skeptic con una mirada interesada en su rostro. ¿Es una señal satelital? ¡Qué ingenioso! Magne asintió en señal de asentimiento. Se ve bien. El escéptico lo miró con una expresión irritada y ofendida en su rostro. Si estás tan impresionado por la tecnología simple, deberías estar avergonzado. Origami se frotó la nuca. ¿En serio? ¿Es tecnología simple? Me parece bastante moderna. Skeptic negó con la cabeza, suspiró y decidió ignorar el comentario. No son tantos como los que tenemos en la villa, pero hay muchos. Hemos llegado tan lejos gracias a la fortuita retrospectiva. Por ahora, debemos actuar con cautela. El señor Compress entrecerró los ojos un poco y los abrió de golpe un segundo después. Espera un momento. Yo también lo veo. ¿Podrías hacer zoom, cariño? Preguntó Magne, señalando un punto en la laptop de Skeptic. Al menos sabes pedir favores, a diferencia de algunos. Skeptic suspiró, enfocando el punto que Magne acababa de señalar, mientras Garrett y Origami rápidamente vieron lo que llamó la atención de Magne y Mr. Compress. Era algo, o mejor dicho, alguien. Fue entonces cuando Ochako y Yasui aparecieron en sus miradas. Toga los miró por encima del hombro y sintió que se le abrían los ojos de par en par al ver a Ochako. Hablando de demonios, aparecen, dijo Mr. Compress al ver la imagen ampliada de Ochako y Yasui. Un segundo después, apartó la mirada del portátil de Skeptic y la dirigió a Toga. Toga. Toga corrió hacia Mr. Compress y comenzó a golpearle el pecho. Rápido, señor. ¿Tiene algo de mi equipo? Ah. Querida, ¿no estás haciendo sonrojar a este viejo? Preguntó el señor Compress, abrumado por lo que estaba sucediendo mientras Garrett, Origami y Magne intercambiaban miradas ante la escena, sin saber qué pensar. Toga no escuchó al señor Compress y en su lugar comenzó a sacudirlo de un lado a otro. Dámelo ahora. Ahora. Sí, claro, está bien, un momento. Respondió el señor Compress, sacando una canica con el equipo de Toga y soltándola de dicha canica. Toga no perdió tiempo y lo agarró todo. Se lo puso rápidamente, lista para enfrentarse a Ochako. Se alejó de todos y empezó a caminar. Luego. Encontraré el camino de regreso. No puedes saltar, es peligroso. Le gritó el señor Compress, intentando que no se fuera. Toga se detuvo en seco y miró por encima del hombro a él y al resto. Se siente asqueroso estar confundido y reprimido así, será mucho mejor si puedo obtener algunas respuestas. No tienes que hacerlo ahora. Señaló el señor Compress. Magne asintió. ¿Sí? Ahora no es el momento, Toga-chan. Es demasiado peligroso. No la detengan, ustedes dos. Déjenla ir si quiere. Davi expresó sus pensamientos sobre la situación mientras volvía la mirada hacia Escéptico. La emoción se hizo más evidente en su voz cuando le dijo, oye. Deja de escuchar a escondidas y concéntrate en lo importante. El escéptico refunfuñó y reanudó la escritura. Ustedes son imposibles, Toga-chan. Spinner llamó a Toga, saliendo del rincón donde se había mantenido hasta ahora. Sé que básicamente somos un grupo de inadaptados que se encontraron por casualidad, pero no eres el único que está molesto. Me gustaba Duice. Todos lo queríamos, añadió Garrett. A pesar de haber permanecido en silencio en esta conversación hasta ahora, sabía que tenía que decirle algo a Toga. Se preocupaba por Duice tanto como él. De hecho, lo consideraba la tercera persona más cercana de la liga, después de Shigaraki y Origami. Si de algo estoy seguro es de que nos amaba a todos con locura. Siempre nos hacía sonreír con su comportamiento y siempre estaba ahí para ayudarte cuando lo necesitabas. Lo dejaron solo cuando más lo necesitaba y fuimos los únicos que lo aceptamos tal como era y nos convertimos en su nueva familia. Por eso lo adoraba tanto y por eso su muerte me duele tanto. Exactamente. No podría haberlo expresado mejor. Spinner coincidió con Garrett y le contó sus pensamientos a Toga. La liga era el único lugar donde sentía que pertenecía y donde encontró a su nueva familia después de lo que le pasó a la anterior. El jefe probablemente quiera que permanezcamos unidos ahora que él y Tengai-kun se han ido y Rappa y Kataoka-kun han sido capturados. Somos expertos en hacer lo que nos dé la gana. Pero asegúrate de volver con nosotros. De acuerdo. Toga sonrió agradecida a Garrett y Spinner, sintiéndose ligeramente animada por sus palabras mientras los miraba de un lado a otro para asegurarse de que ambos vieran su sonrisa de gratitud.
Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta e irse, la voz de Origami la detuvo. Himiko-chan. La chica de cabello verde oscuro la llamó mientras Toga se detenía y veía a Origami caminando hacia ella. Toga miró a Origami con una expresión inquisitiva en su rostro. ¿Qué pasa, Origami? No planeas detenerme, ¿verdad? No. No lo soy. Origami negó con la cabeza mientras abría su carcaj y buscaba en él antes de sacar un palo. Toga la observó con curiosidad mientras Origami convertía el palo en una pistola y se lo ofrecía. Toma esto. Sé que no te gustan mucho las armas y que prefieres los cuchillos, pero te ayudará a llamar la atención de quien quieras hablar. Toga asintió, tomando la pistola de Origami mientras le sonreía agradecida. Gracias, Origami-chan. Una cosa más antes de que te vayas, dijo Origami, y no perdió tiempo en expresarlo. Como tu mejor amiga, te digo que no te dejes atrapar y que vuelvas con nosotros lo antes posible. Lo haré. Volveré antes de que te des cuenta. Toga seguía sonriéndole a su mejor amiga, contenta de que no la detuviera y, en cambio, intentara ayudarla, pues debía saber lo importante que era para ella. ¿Qué clase de madrina sería si no regresara? Cierto. Origami le devolvió la sonrisa. Normalmente se sonrojaría de vergüenza al ver a Toga bromeando sobre su deseo de un ahijado, pero ahora no reaccionó con rubor, pues sabía que Toga quería sentirse mejor respondiéndole con una de sus bromas habituales. La chica de pelo verde oscuro tampoco le dio mucha importancia. No es que Toga vaya a ser madrina de su hijo pronto. Nos vemos luego, chicos. Toga les dedicó a todos una última sonrisa de agradecimiento mientras se alejaba de ellos y se lanzaba a correr. Bajó por el lomo de Gigantomachia, dirigiéndose a atender sus asuntos personales mientras Gareth, Origami, Spinner, Mr. Compress y Magne se dirigían al borde del lomo de Gigantomachia. Gareth, Origami y Spinner la vieron marchar con una leve sonrisa, mientras Magne y Mr. Compress seguían preocupados por ella. ¿Estás seguro de dejarla escapar así? Preguntó el señor Compress preocupado, mientras Magne asentía, igualmente preocupado. Origami sonrió con cariño mientras veía a Toga desaparecer de su vista. Hablas como si no la conocieras, Atsuhiro-kun. ¿Creerías que nos escucharía si intentáramos detenerla? Spinner asintió, sonriendo levemente. Al ver desaparecer a Toga, todos se alejaron de donde ella acababa de irse y regresaron con Dabi, Skeptic, Kizuki, Minene y Daiki. Ochako miró a su alrededor mientras ella y Asui recorrían la parte destruida de la ciudad para ver si quedaba alguien que no hubiera sido evacuado por ellos y los demás héroes presentes. Tras recibir una advertencia sobre la llegada de Gigantomachia, tanto ellos como todos los demás héroes de la zona se pusieron manos a la obra y comenzaron a evacuar a los civiles. Todos se sintieron aliviados de haber escuchado la advertencia poco después, ya que recibieron confirmación y supieron que un villano enorme se dirigía hacia ellos. La joven negó con la cabeza, pensando en la advertencia que la sorprendió. No le sorprendería si viniera de héroes. Lo que la sorprendió fue que viniera de villanos. ¿Por qué les advertirían sobre la devastación de Gigantomachia y les mostrarían todas las ciudades que atravesaría? ¿Por qué les importaría tanto advertir a todos sobre el villano gigante? Si les importara tanto, no lo liberarían en las ciudades. Salió de sus pensamientos un segundo después, sabiendo que no era momento de pensar en eso mientras seguía mirando a su alrededor. Incluso habiendo evacuado la zona, aún podría haber quedado alguien, y sus preocupaciones se confirmaron un segundo después, cuando un disparo resonó en sus oídos. Miró en dirección al disparo, sintiendo que la preocupación aumentaba, pues alguien podría estar teniendo problemas en ese momento. Sin perder tiempo, corrió hacia el lugar del disparo y Asui la miró con una expresión de preocupación, pues no los había oído. Un segundo después, siguió a su compañera y a una amiga. A medida que Ochako se acercaba al lugar del disparo, oyó más disparos en la zona, lo que la preocupó aún más. Al llegar a una esquina y pasarla, corrió hacia el lugar del disparo y vio a Toga apuntando al aire con una pistola humeante. «Hola». La rubia saludó a Ochako con una sonrisa, saludándola con la mano libre. Con todos evacuados, no tenía a nadie con quien disfrazarse y tenía que ganarse la atención de Ochako así. Siendo honesta consigo misma, no se disfrazaría de nadie aquí, aunque tuviera opciones. Sabía que Gareth quería que todos estuvieran lo más limpios posible y tenía la intención de respetar los deseos de sus amigos. Los ojos de Ochako se abrieron con sorpresa. ¿Toga y Miko? Toga arrojó su pistola a un lado, ya no le hacía ningún uso y se deslizó dentro de la casa junto a ella. Ha pasado una eternidad, Ochako. Vuelve aquí.
Ochako salió de su estado de sorpresa unos segundos después de que Toga entrara en la casa contigua. Siguió al villano rubio y miró a su alrededor, comprobando lo oscuro que estaba el interior. Conteniendo la respiración, se adentró en la casa, manteniéndose en guardia, sabiendo que Toga podría abalanzarse sobre ella en cualquier momento. ¿Cómo había llegado allí? ¡Qué triste! Quería hablar contigo y con Tsuyu. ¿Cómo está mi querida ranita? La voz de Toga resonó en la oscuridad mientras Ochako se paralizaba y apretaba los dientes al oírla. Miró en esa dirección y rápidamente se vio obligada a desviar su atención hacia otra dirección cuando algo se movió sobre ella. Pensé en hablar con Izuku también. Pero pensé que no sería lo correcto para mí, ya que no creo que yo sea quien hable con él. Gakun debería serlo. Después de todo, eran mejores amigos antes de que Gakun se convirtiera en villano. Quiero hablar contigo, así que sé sincera conmigo, Ochako. En cuanto esas palabras resonaron en los oídos de Ochako, Toga atravesó el techo sobre la estudiante de la UA y descendió hacia ella con el cuchillo listo. Aterrizó sobre su objetivo un segundo después, inmovilizándola contra el suelo y apretando el cuchillo contra su cuello mientras Ochako intentaba apartarlo. Al sostener el cuchillo tan cerca, casi como si estuviera a punto de degollarla, sabía que Ochako la escucharía y todo lo que tenía que decirle. «Héroe, ¿qué quieres hacerme?», preguntó Toga, forcejeando para mantener su cuchillo cerca del cuello de Ochako mientras este intentaba apartarlo. «¿Quieres matarme como mataron a Jin y Tengai-kun? ¿Me matarás también? ¿Me llamarás monstruo por contraatacar como lo hicieron ustedes, héroes, con Gakun cuando él se defendió? Habla ya. ¿Cuáles son exactamente tus intenciones?». Ochako la miró entrecerrando los ojos. «¿Hiciste todo este truco solo para preguntarme eso?». Toga levantó una ceja confundida. «Bueno, es importante». «¿De verdad?», preguntó Ochako apretando los dientes. «¿Viniste aquí y me pones un cuchillo en la garganta solo para hacerme una pregunta estúpida? ¿Crees que es estúpido?», preguntó Toga, con un tono más sombrío al pensar que Ochako lo encontrara estúpido. De hecho, la rubia pareció casi ofendida por las palabras de Ochako. «De acuerdo. De acuerdo. Lo que quiero es salvar a la mayor cantidad de gente posible. Y me estorbas. Toga y Miko», respondió Ochako mientras Toga la miraba con los ojos entrecerrados, ligeramente sorprendida por sus palabras. Aprovechando esta situación, se quitó a Toga de encima y esta rodó hacia otra habitación. Un segundo después, se arrodilló, mirando fijamente al Toga que acababa de aterrizar. «Así que voy a tener que detenerte ahora mismo. Soy mucho más fuerte que la última vez». Toga miraba a Ochako con los ojos entrecerrados mientras se ponía de pie, con el cuchillo en la mano. «Ochako. Cuando pienso en alguien a quien amo, me dan ganas de convertirme en esa persona. Vivir en su piel. Quiero drenarle la sangre con tanta fuerza que me duele el pecho. Así soy yo. Así es como mi Kurek me hace actuar. No puedo evitarlo. Pero no todos son así. Todos los que son normales me ven como un bicho raro. Como si tuviera control sobre esos impulsos». Ochako fulminó con la mirada a Toga, se puso de pie y corrió hacia ella, considerando su monólogo como una oportunidad para atacarla. Le lanzó una lata, intentando desviar la atención de Toga por un momento, pero Toga la esquivó sin problema y se estrelló contra la ventana tras ella. A pesar de esto, mantuvo su atención en Ochako y se aseguró de hacérselo saber blandiendo su cuchillo, lo que la hizo retroceder. La chica rubia volvió a expresarle sus pensamientos a Ochako tras asegurarse de que la distancia era buena. «El otro día, una reportera malvada me llamó pobre niña perdida e intentó matarme porque dijo que mis antojos no eran normales. Si no fuera porque Magne la dejó inconsciente, la mataría con gusto por decirme esto. Sin embargo, algunos intentaron ayudarla, y tuve la oportunidad de vengarme. Usé tu sangre y tu don para lanzar a sus amigas desde muy, muy alto. Basta», gritó Ochako, perturbada y conmocionada al ver que Toga se transformaba en ella y usaba su poder para algo así. Intentó atacar a Toga con uno de sus cables. Toga lo esquivó sin problema y contraatacó con una de sus agujas. Ochako cayó al suelo, pero no le dio mucha importancia y se puso de pie rápidamente. «¿Estás contenta? Nunca me sentiría bien lastimando a nadie». «¿A qué te refieres?». Toga desvió su atención de Ochako por un momento, al notar algo en el suelo y recogerlo. Parecía un llavero pequeño. «¿Qué es eso?». «Seguro que se te cayó, amigo». «Es mío», exigió Ochako, abalanzándose hacia Toga. Toga se alejó de ella, manteniendo el llavero en su mano. «¿Algo precioso?».
Ochako ignoró su pregunta y continuó con sus demandas. Devuélvemelo. Jin también era muy preciado para mí, como un hermano. Tengai-kun también era importante para mí. Al igual que el resto de la liga. ¿Sabes que solía dormir con una foto de todos nosotros apretada contra el pecho antes de enmarcarla? Preguntó Toga, tirando el llavero a un lado, pues no veía la necesidad de guardarlo. Ochako lo atrapó mientras Toga continuaba. ¿Sabes? Hubo un tiempo en que pensé que estaba enamorada de ti y de Izuku. Pero me equivocaba. Lo que sentía por ti no era amor. Me di cuenta cuando descubrí lo que sentía por otra persona. ¿Conoces a Hiroto-kun, verdad? Ochako sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras soltaba más cables de su traje de heroína. Los sujetó a varios objetos domésticos, los movió hacia Toga y comenzó a atacarlos con él. Tengo que aislarme de cualquier otro sentimiento. ¡Genial!, exclamó Toga mientras esquivaba los objetos con facilidad. Ninguno de los dos tiene que contenerse. De pequeño, todos decían que tenía que cambiar, pero eso no ayudó en absoluto. Ignorar tus impulsos los empeora. Basta. Espetó Ochako, moviendo los objetos más rápido mientras miraba fijamente a Toga. Amenaza a la gente para poder hacer lo que quieras. Y te mereces lo que te venga. Esto no es lo que quiero. Quiero un mundo donde la gente no me trate como un bicho raro por cómo me hace actuar mi don. Por eso amo tanto a la liga. Le espetó Toga a Ochako, empezando a llorar al oír sus palabras. Hiroto-kun me aceptó tal como soy y lo amo por eso, aunque aún no se lo haya dicho. Es el único que me enseñó lo que es el amor verdadero. Origami-chan me aceptó tal como soy y ahora es mi mejor amiga. Para cuando ella y Gakun tengan un hijo, estoy segura de que seré su madrina. Gakun me aceptó tal como soy y con gusto los seguiré a él y a Tomura-kun a donde sea por eso. La liga me aceptó tal como soy y siempre los amaré por eso. Al menos me ven como una humana. A diferencia de todos los demás. Ochako quedó desconcertado por las palabras de Toga y su reacción emocional. ¿Qué? Dicen algo así y ustedes afirman tener la base moral aquí. Nuestros bandos no son tan diferentes. Solo que nos ven como monstruos que merecen ser encerrados y que todos tiren la llave, señaló Toga, con lágrimas en los ojos mientras su voz se volvía más llorosa al ver a Ochako levantar una ceja con expresión de sorpresa. Ahí está la respuesta que necesitaba. Gracias por la charla. Ahora sé todo lo que necesito. Urabiti. Gritó Asui, apenas entrando en la casa, mientras movía su larga lengua hacia Toga y la apartaba de Ochako. Ochako la miró por encima del hombro y le dijo, Froggy. Toga se puso de pie y miró a Asui. Tsuyu. Te lo dije, no puedes llamarme así, respondió Tsuyu con la voz un poco apagada. Fue entonces cuando el suelo bajo los tres empezó a temblar por la destrucción causada por la gigantomaquia. Toga no perdió tiempo y aprovechó la situación, saliendo de la casa y huyendo del lugar antes de que Ochako y Asui la vieran. Al salir, se subió al tejado y empezó a saltar de un tejado a otro mientras regresaba con quienes eran su hogar. Su familia. La ciudad de Haku estaba en ruinas. Lo que antes era una zona populosa donde la gente se desenvolvía en sus actividades diarias, se vio perturbada cuando un grupo de héroes, liderado por Endeavor, se trasladó al Hospital General de Haku para detener a Ujiko y Shigaraki e impedir que la operación de Shigaraki se completara. La operación transcurrió en general sin contratiempos, con algunos inconvenientes en el camino, pero finalmente los héroes lograron su objetivo. Capturaron a Ujiko y liberaron a Shigaraki de su tubo, impidiéndole completar la operación y despertar. O eso creían cuando Shigaraki despertó y todo empezó a desmoronarse. Sin perder tiempo tras su despertar, Shigaraki aprovechó al máximo sus nuevas habilidades y puso su mano sobre la ciudad. Su decadencia se extendió por todas partes, sin dejar rastro en el hospital, y no se detuvo solo en el hospital. Se extendió por toda la ciudad, impidiendo que los héroes de los alrededores reaccionaran, y resultó en la destrucción de aproximadamente un tercio de la ciudad. Tras recuperarse tras la onda expansiva de Shigaraki, los héroes no perdieron tiempo y lo atacaron, y Shigaraki los atacó a cambio. Lo que siguió fue una larga y feroz batalla entre Shigaraki y todos, que culminó en la situación en la que Shigaraki se encontraba ahora. El joven de cabello blanco sufrió quemaduras graves y le salieron zarcillos blancos de la espalda. Todoroki y Nejire intentaron rematarlo, pero fueron interrumpidos por Gigantomachia, quien llegó al lugar y salvó a Shigaraki de una muerte segura. Maestro. Estoy aquí y traje a su hermano. ¿Cuál es su próxima orden? Haré lo que me ordene. Gritó Gigantomachia, esperando la siguiente orden de Shigaraki mientras lo agarraba y lo colocaba en la palma de su mano.
Spinner y Gareth se subieron a los hombros del enorme villano y miraron hacia abajo, viendo a Shigaraki en su palma y el estado en el que se encontraba. Shigaraki. ¿Qué pasó? Te ves fatal. Preguntó Spinner preocupado al ver a Shigaraki. Gareth sintió que el corazón casi se le paraba al verlo. Su hermano se veía horrible y, aunque le costara admitirlo, parecía estar apenas vivo o incluso muerto. Tenía quemaduras graves y parecía como si alguien lo hubiera quemado vivo. Después, Gigantomachia levantó la mano y colocó cuidadosamente a Shigaraki junto a sus amigos sobre su espalda. Gareth, Spinner, Magne, Origami y Mr. Compress no perdieron tiempo y rodearon a su líder lo más rápido posible, mostrando preocupación de una forma u otra. Davi los observó en silencio durante unos segundos antes de desviar su atención hacia otra cosa. Un segundo después, se impulsó y caminó hacia el borde de la espalda de Gigantomachia. Magne, Origami y Mr. Compress miraron a Davi, mientras que Gareth y Spinner no le prestaban atención, pues su atención estaba centrada en Shigaraki. Todos se sintieron confundidos por su acción y se preguntaron por qué se dirigía allí. Lo que los desconcertó fue que llevaba una botella de lejía en la mano. Un segundo después, volvieron a centrarse en Shigaraki cuando Gareth se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. ¿Qué te han hecho?, preguntó el pelinegro con preocupación evidente en su voz y rostro, mientras abrazaba a Shigaraki como si no quisiera soltarlo. Parecía y sonaba como si estuviera al borde de las lágrimas. Todos quedaron preocupados, pues nunca habían visto a Gareth así. Ni siquiera después de que atraparan a All for One ni después de que atraparan a Kurohiri. Siguió abrazando a Shigaraki, como si le fuera la vida en ello. Lo siento. Lo siento mucho. Todo es culpa mía. Confiaste en mí y lo arruiné. Magne lo miró con preocupación escrita en su rostro. Gareth. Mr. Compress llamó a Gareth suavemente, poniéndole una mano en el hombro mientras intentaba apartarlo con cuidado de Shigaraki. No quería que lo viera así. No ahora. No después de lo que pasó con Dulce y Tengai en la mansión. Le echaremos un vistazo. Deja que nos encarguemos de esto. Por favor. No estás en el estado adecuado ahora mismo. Por favor. Hazte a un lado y cálmate un poco. Gareth miró por encima del hombro a Mr. Compress. Aunque llevaba el rostro cubierto, como siempre, Gareth pudo ver su expresión preocupada. Lo mismo ocurría con todos a su alrededor. El chico de cabello negro suspiró, asintió con reticencia y se apartó de Shigaraki, susurrándole un último lo siento. Se sentó a un lado, cerca de Shigaraki, pero no demasiado, ya que Spinner, Mr. Compress y Magne no perdieron el tiempo para atenderlo. El chico de cabello negro apartó la mirada de Shigaraki, evitando verlo en ese estado, mientras se apretaba la cara con las manos. Respiró hondo una vez, seguida de otra, y otra, y otra. Fue entonces cuando sus sentimientos de culpa y fracaso como co-comandante de todo aumentaron y lo golpearon como una tonelada de ladrillos. Su fracaso no solo había causado la muerte de Dulce y Tengai, y la captura de Mustard, Rappa y Arasaka, sino que también había provocado que Shigaraki se encontrara en ese estado. Salió de sus pensamientos de culpa un segundo después, al sentir que alguien le ponía una mano en el hombro. Apartó las manos de su rostro y vio a Origami. Su novia lo miró con preocupación mientras apoyaba la cabeza en su hombro y le frotaba el hombro para consolarlo, intentando consolarlo lo mejor que podía en ese momento. Gareth respiró hondo, intentando calmarse de alguna manera, mientras el consuelo y el tacto de Origami lo ayudaban un poco. Skeptic y Kizuki no reaccionaron de ninguna manera al estado de Shigaraki en ese momento. El primero trabajaba en algo en su portátil, mientras Daiki y Minene observaban todo desde donde estaban sentados con rostros preocupados y tristes. Ambos, especialmente Minene, sabían que también necesitaban consolarlo de alguna manera en ese momento. Después de todo, era su co-comandante y amigo, quien no perdió tiempo en consolarlos tras la captura de Arasaka. Oigan, ahí están. Justo cuando estaban a punto de acercarse a Gareth y Origami, su atención se dirigió al borde de la espalda de Gigantomachia, justo cuando Davi acababa de llegar. El villano miró a la persona que estaba debajo de él y a los demás, agitando la mano libre mientras la otra aún sostenía la botella de lejía. Desde aquí arriba, todos parecen pequeñas hormigas. Ah, Shoto está contigo, perfecto. Endeavour entrecerró los ojos y gruñó al verlo. Davi, oye, no seas grosero. Actúas como si nunca nos hubiéramos conocido, respondió Davi mientras abría el frasco y se vertía el decolorante en la cabeza. El tinte negro se le esfumó unos segundos después, revelando su cabello blanco como la nieve a todos. Llámame Toya. Al fin y al cabo, es el nombre que me pusieron tú y mamá.
Los ojos de Gareth se abrieron de par en par, sorprendido, al oír la declaración de Davi. Siendo sincero consigo mismo, su cerebro tardó unos segundos en procesarlo todo, y no era el único. Literalmente, todos a lomos de gigantomachía dejaron de hacer lo que estaban haciendo por un instante y miraron a Davi. Todos estaban completamente incrédulos. Davi era el hijo de Endeavor. ¿Era un Todoroki? El hijo del héroe número 1 actual llevaba trabajando con ellos todo este tiempo y ni siquiera lo sabían. El chico de cabello negro miró a Davi con sorpresa, olvidándose por un instante de Shigaraki, debido a la conmoción que sentía al recordar algo sobre Davi todas las veces que Davi actuó de forma sospechosa con Endeavor Todoroki. Recordó cómo interactuó con Todoroki cuando atacaron el campamento de verano y cómo Davi se mantuvo cerca de Todoroki cuando recuperaron a Quimera de la isla. En cuanto a la situación de recoger a Quimera de la isla, recordó cómo sintió que Davi los había acompañado a recogerla, porque tenía una razón. Esta sensación se confirmó más tarde al ver cómo Davi se mantenía cerca de un Todoroki inconsciente mientras este intentaba conseguir a Quimera con Mr. Compress y Rappa. Finalmente, lo ignoró y no insistió más, pues no quería obligar a Davi a revelar sus razones. La misma razón por la que nunca insistió en que Davi les revelara su identidad e incluso lo protegió de Skeptic cuando este se ponía demasiado insistente. Negó con la cabeza tras recordar todos esos eventos. Ahora que lo recordaba todo cobraba sentido y se dio cuenta de lo evidentes que eran las señales de la relación de Davi con Endeavor durante todo ese tiempo. Incluso su don era similar al suyo. A pesar de todo esto, el chico de cabello negro no pudo evitar hacerse más preguntas sobre Davi en ese momento. ¿Qué lo llevó a elegir este camino si era hijo del héroe número 1 actual y, aún más importante, de dónde provenían sus cicatrices? Davi les sonrió a Endeavor y Todoroki, disfrutando cada segundo de sus reacciones de asombro mientras les hablaba de nuevo tras un momento de silencio. Sí, sé que mi cara está bastante mal. Pero aún así me sorprende que mi propia familia no me haya reconocido. Es bastante horrible, la verdad. O quizás solo es deprimente, ¿sabes? No me olvidé de nuestra familia. Los he estado observando desde las sombras todo este tiempo. Saben que, entre todos los seres humanos, deberían ser los más irreprochables. Así que un video pregrabado de mi vida se está transmitiendo en todos los dispositivos del país. Skeptic apartó la mirada de su portátil y miró a Davi con una expresión atónita en su rostro. ¿Qué as más loco tienes bajo la manga? ¿Puedes decirlo otra vez? Kizuki estuvo de acuerdo con él con la sorpresa escrita en su rostro, mientras Daiki y Minene miraban a uno de sus tenientes con miradas igualmente sorprendidas en sus rostros. Vaya. No me esperaba esto. Me estoy divirtiendo. Dijo Davi con una enorme sonrisa mientras empezaba a bailar aplaudiendo. Me preguntaba cómo podía hacerte sufrir. Cómo podía arruinarte la vida. Desde que me quemé, es lo único en lo que pensaba. De niño, no sabía por qué existía. Me aferraba a Natsu, con los ojos como platos. Pero tú no lo sabías, ¿verdad? Al principio, cuando me di cuenta de que tu pequeña marioneta, Shoto, estaba completa, pensé en matarlo. Gareth entrecerró los ojos, y una mirada pensativa se formó lentamente en su rostro, reemplazando la incredulidad que había mostrado durante los últimos segundos. Se permitió procesar todo lo que Davi acababa de decirle a Endeavor, a pesar de sentirse sorprendido e impactado por la revelación. ¿Qué quería decir Davi con que no sabía por qué nunca había existido y que lloraba a Natsu, quienquiera que fuera, todas las noches? A pesar de esta pregunta, Gareth no podía sentir que le resultara extrañamente familiar, pues le recordaba a los tiempos en que lloraba hasta quedarse dormido y se preguntaba por qué era tan inútil cuando aún vivía con sus padres. Pero entonces, inesperadamente, te convertiste en el héroe número 1. Davi siguió bailando, dando vueltas con los brazos abiertos, casi como si invitara a alguien a abrazarse. ¿Quién lo hubiera imaginado, eh? De repente me sentí tan involucrado en tu felicidad. ¿Puedes creer en Kyusu? De verdad temía que murieras y pensé en decirle a Mustard que hiciera algo con su gas somnífero para evitarlo. Llevé a Star Servant Ending a tu puerta. ¿Te hicieron sentir como un pez gordo? Debió ser una carga pesada lograr tu sueño después de tanto tiempo. Pero te demandaron por aparición pública, ¿verdad? ¿Por eso finalmente decidiste intentar conectar con tus hijos? Solo sigue mirando hacia el futuro y podrías ser una mejor persona. ¿Qué? Nada que decir. Bueno, permíteme. Detuvo su baile y se señaló a sí mismo, con una sonrisa cada vez más amplia, pues estaba disfrutando al máximo de la situación. El pasado nunca muere. Cosecharás todo lo que has sembrado.
Caigamos juntos, Todoroki Enji. Ven a bailar conmigo en el infierno, ¿quieres? Y bien. Habla, papá. El área alrededor de Dabi quedó en completo silencio tras pronunciar esas palabras a su padre. Todos, sin importar si pertenecían a su bando o al de los héroes, estaban atónitos ante lo que presenciaban. Gareth no pudo evitar preguntarse algo cuando Dabi pronunció esas palabras sobre Endeavor. ¿Qué quería decir con todo esto? ¿Podría Endeavor estar maltratando a su familia de alguna manera? Todo lo que Dabi acababa de decir lo hacía más que posible. Mi hijo está muerto, estas son mentiras repugnantes. Endeavor finalmente rompió el silencio atónito entre todos mientras Gareth apretaba la mano, absorto en sus pensamientos sobre Endeavor y la idea de que maltrataba a su familia. Como alguien que había sufrido algo así a manos de sus propios padres, la idea de que alguien que se suponía era el héroe número uno también hiciera lo mismo era más que suficiente para enfurecerlo y hacerle sentir náuseas. Dabi negó con la cabeza, con una sonrisa aún visible en el rostro. Oh, estoy muy vivo. Solo eres un hombre roto que se niega a aceptar la verdad. ¿Cómo pudiste no reconocer a tu hijo? ¿Será porque las peculiaridades del fuego son tan comunes que no hay nada especial en alguien que las tenga? Magne jadeó en estado de shock. Es el hijo de Endeavor, no teníamos ni idea, murmuró el señor Compress en estado de shock. No creo que ninguno de nosotros lo supiera. Incluso Kataoka-kun, dijo Origami con los ojos llenos de incredulidad. Ya ni siquiera sé qué está pasando, murmuró Spinner en voz baja mientras desviaba su atención de Dabi a Shigaraki y comenzaba a sacudirlo, intentando despertarlo. Despierta, Shigaraki. Querías vernos, ¿verdad? Querías ver a Gareth, ¿verdad? Estamos aquí, justo como querías. Ahora dale órdenes a Machia. Nuestra pequeña tropa tiene linajes dramáticos, susurró el señor Compress mientras Origami y Magne se giraban lentamente para mirarlo con expresión interrogativa, tras haber escuchado lo que acababa de decir. Se apartaron un segundo después e intercambiaron miradas, preguntándose en silencio qué quería decir con eso. Si dudas de mí, con gusto te daré un poco de sangre o un trozo de piel. Podrías hacerte una prueba de ADN. Obviamente, ya les hice una a Kiria Shoto, y di a conocer los resultados. Dabi reveló, como el propio Gareth, recordando cuando él y los demás recogieron a la tripulación de Nine de la isla Naboo y lo cerca que Dabi se mantuvo de Todoroki cuando fue con él, Rappa y Mr. Compress a recoger a Quimera. Ahora sabía por qué se mantenía tan cerca de Todoroki. Debía de estar recogiendo el ADN para esta prueba. Fue entonces cuando abrió un poco los ojos al recordar haber visto algo hacía un rato. Un momento. Por lo que vi en el artículo durante una de nuestras reuniones, ha estado trabajando con él estos últimos meses, estos pensamientos le pasaron por la cabeza inmediatamente después de recordarlo. Recordó haber visto un artículo con Izuku donde se mostraba que este trabajaba con Endeavor. No sabía por qué, pero se le pasó por la cabeza la pregunta de si Izuku lo sabía. Debió de ocurrírsele instintivamente, ya que Izuku había estado trabajando con Endeavor durante los últimos meses. Descartó la idea rápidamente, porque ¿cómo podía saber Izuku lo que Endeavor le había hecho pasar a su familia tras bambalinas? Lo descartó, porque sabía que Izuku no ocultaría esta información. Sobre todo después de que la verdad sobre su familia y el trato que sus padres le dieron se hiciera pública. Incluso si un héroe estuviera haciendo algo así. Izuku sabía lo que su familia le estaba haciendo y sabía que encubrir algo así sería como encubrir a sus padres solo porque eran abogados y ayudaban a la gente con asesoría legal si les pagaban lo suficiente. ¿Verdad? Gareth se libró de esos pensamientos un segundo después y se dirigió lentamente hacia el borde de la espalda de Gigantomachia. Al llegar al borde de la espalda del enorme villano, miró a su alrededor y sus ojos se posaron en Izuku, quien observaba a Gigantomachia con expresión atónita. Para Gareth era bastante obvio el motivo de la expresión de asombro de Izuku. Debió de estar tan atónito como todos los demás por la revelación de Dabi. El chico de cabello negro mantuvo la mirada fija en Izuku durante unos segundos, dejando escapar un suspiro. Un segundo después, apartó la mirada de él y la dirigió a Dabi, quien profirió más palabras alegres y provocativas hacia Endeavor. Con Dabi lidiando con su pasado, Gareth sintió que ya no podía huir y supo que debía bajar y conversar con él. Soltando otro suspiro, usó su don para flotar y comenzó a descender hacia Izuku. Gareth. Llamó Mr. Compress preocupado al ver cómo el chico de cabello negro descendía de la espalda de Gigantomachia. Magne y Origami también lo miraron con curiosidad, preocupados por lo que hacía. ¿A dónde vas? Necesito hablar con alguien. Gareth le dio una respuesta sincera.
Ni siquiera lo miró, con la mirada fija en Izuku. Mr. Compress bajó la vista y vio a Izuku debajo. El enmascarado asintió con una expresión de comprensión, sintiendo que era algo que Gareth tenía que hacer. Igual que Toga tuvo que hacer por sí misma cuando le permitieron salir de Gigantomachia para hablar con Ochako Yasui. Muy bien. Cuídate ahí abajo. Lo haré. Gareth les aseguró a él y a los demás. Se apartó de él y de los demás un segundo después, sintiendo que todo a su alrededor se volvía borroso al volver a fijar la mirada en Izuku. Se permitió observar su estado actual. De cerca, parecía mucho peor. Lo que le hubiera pasado lo había dejado en un estado deplorable. Si Gareth era sincero consigo mismo, le sorprendía que Izuku pudiera mantenerse en pie. No tardó mucho en que Izuku notara que Gareth descendía de la espalda de Gigantomachia hacia él. El peliverde había desviado por completo su atención de lo que estuviera pasando con Davi y la había centrado en Gareth. La sorpresa que sintió cuando Davi se reveló como el hermano mayor de Todoroki desapareció de sus ojos al instante. Su mirada se suavizó un poco al ver lo cerca que estaba Gareth y cómo solo le faltaban unos segundos para tocar el suelo. Mientras Izuku mantenía la vista fija en Gareth, se permitió observar el estado en el que se encontraba su amigo y lo vio un poco diferente a la última vez que lo vio en Shia Saikai. Tenía el pelo más largo. Debía de estarle creciendo de nuevo. También tenía una cicatriz en la cara. Esto preocupó a Izuku de inmediato. ¿De dónde había sacado Gareth esa cicatriz? ¿Alguien de la liga lo había lastimado? Sus ojos también captaron lo ensangrentado que estaba el chaleco de Gareth. Le hizo preguntarse de dónde venía esa sangre. Salió de sus pensamientos un segundo después, cuando Gareth aterrizó frente a él y lo miró directamente a los ojos. Izuku le devolvió la mirada, su mirada se suavizó al ver la fría mirada de Gareth. A pesar de todo lo que había pasado hoy, Izuku no pudo evitar sentirse feliz por dentro, pues sabía que acababa de tener la primera oportunidad de hablar con Gareth en mucho tiempo. No sería como lo que pasó con Overhaul, donde Gareth se fue antes de que pudieran intercambiar palabras. Ahora sí tendrían la oportunidad de hablar y tener una conversación de verdad. Gakun. Soltó un susurro al ver a su amigo. Alguien con quien llevaba mucho tiempo queriendo hablar. Por fin era su oportunidad. Por fin iba a tener esta conversación con él y convencerlo de que no necesitaba ser un villano ni estar con la liga. Iba a salvarlo. Tal como se había prometido hacía tanto tiempo. Midoriya. Gareth respondió llamándolo por su nombre con un tono frío y vacío. La frialdad de su voz sorprendió a Izuku. El chico de cabello verde oscuro nunca había oído a Gareth usar ese tono al hablar con alguien. Sobre todo cuando hablaba con él. Los dos viejos amigos se miraron en silencio, intentando encontrar la manera de iniciar la primera conversación seria que tendrían desde que Gareth desapareció hacía tanto tiempo.